Bueno, vamos a arrancar, no sé cuántos, somos pocos aún, pero por una cuestión de último momento, un imprevisto, 3:15 aproximadamente, 3:30 más tardar, tengo que estar cerrando la reunión, así que vamos a tardar lo más, vamos a arrancar como para tardar la menor cantidad de tiempo posible y poder abarcar la mayoría de los temas. Rápidamente, por supuesto que me estarán viendo a mí, más no a el docente de esta comisión, que es Franco Mella, en razón de que nosotros somos un equipo de trabajo que dicta clases en la Facultad de Derecho Administrativo 2, que es la segunda materia del Derecho Administrativo. Entonces, solemos dividirnos por temas el dictado de las clases, situación que lleva a que hoy me corresponda el dictado de la clase a mí. La próxima semana le corresponde el dictado de la clase de todas las comisiones a Franco Mella, o sea, la comisión 1, 2 y 3, todas van a tener la próxima semana con Franco en los horarios que corresponde a cada una de las comisiones, otra van a tener con Andrés Anata al propio tiempo mañana, que es la clase de la comisión 3, la voy a dictar yo. A modo de realizar un brevísima presentación de la materia por fuera de lo que haya dictado y haya dado Rafael el día miércoles de la semana pasada. Bueno, en primera instancia me presento, mi nombre es Melissa Fresco, yo soy jefe de trabajos prácticos de la materia de Derecho Administrativo 2 en la Facultad de Derecho y estoy en la Cátedra 1, formo parte de la Cátedra 1 junto con los otros dos docentes de la Comisión 9, cuyo profesor a cargo es el doctor Clark, quien les estuvo dictando la clase inicial la semana pasada. Aquí vamos a estar trabajando durante aproximadamente 2 meses. Derecho administrativo en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en el lapso de estos 2 meses, abril, mayo, finales de junio, principios de julio va a ser el coloquio, por lo que en los próximos 2 meses, 2 meses y medio, vamos a estar intentando de una manera muy rápida y muy reducida en tiempo de presentarles determinados temas de importancia tanto de la materia de Derecho Administrativo 1, o sea, de la parte introductoria del Derecho Administrativo, como de Derecho Administrativo 2, que es la parte procedimental de la materia. Situación que nos lleva a aclararles que, pese a que nosotros vengamos aquí a dictar conceptos fundamentales y básicos de la materia, en realidad el esfuerzo va a ser más de ustedes, que van a tener que leer en sus casas y ahondar mucho más que lo que vayamos a hacer nosotros, que nos vamos a estar encontrando una vez por semana, 1 hora y media, a fin de hacer las veces de un acercamiento de la materia. Hay alguien que tiene el micrófono prendido, Diego Linares. Ahí está. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como les decía, en realidad el esfuerzo lo van a tener que hacer más ustedes que nosotros porque no vamos a llegar a explicarles la totalidad de la materia ni de los contenidos en estas clases de 1 hora y piquito, y ustedes van a tener que ampliar el conocimiento en sus casas. Respecto de la bibliografía, seguramente Franco se los va a estar comentando la semana próxima también, pero respecto de la bibliografía es importante que sepan que todo va a estar en cátedras virtuales. Seguramente ustedes ya se matricularon. Todavía tenía clave de acceso, ¿saben? Si desapareció
o si aún está. No, ya No, está, ya no tiene claro. Ya no tiene ya no claro, tiene perfecto, la comisión. Está perfecto. el material también. Y está el material. Em, bien, entonces, estoy entrando al Ciu Guaraní. Denme un segundo, así les tomo asistencia en unos minutos. Bien, entonces como les decía, va a estar todo el material colgado en cátedras virtuales. Desde allí ustedes van a poder efectivamente descargar cada una de las unidades. Particularmente en el día de hoy vamos a estar viendo acto administrativo y reglamentos. Acto administrativo, hecho administrativo y reglamento, que bien lo pueden estudiar de los capítulos 1 a 4 inclusive, o sea, 1, 2, 3 y 4, de del libro de Marienhof. Ahora se los escribo. De todas maneras, si no llega a estar, yo voy a hacer una revisión de esto durante el fin de semana. Si no llega a estar, se los cuelgo. Marienhof, les escribo en el chat el apellido para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Creo que está. Pero si no llega a estar, que yo me fijo que en la clase del día de hoy no está cargada esta bibliografía, se las voy a cargar. Lo único que les pido es que tengan paciencia, que voy a hacer la carga para las 3 comisiones, así que yo termino de dar mañana a las 8 de la noche, recién ahí voy a hacer la correspondiente carga del material para las 3. Bueno, con Franco van a estar dando, y aguárdenme que voy a mirar el cronograma. Ahora les voy a anotar también el mail de Franco por las dudas, pero en una primera instancia decirles rápidamente que van a tener 2 parciales, 2 exámenes. Esos exámenes se van a tomar en cátedras virtuales, van a ser múltiples choice, con alguna opción de múltiples choice cerrado, o sea que descuenta ante la pregunta incorrecta, con alguna parte que sea para completar, con alguna pequeña pregunta que tengan que responder con alguna oración pequeña, pero en su gran medida va a ser múltiples choice de respuesta sencilla y rápida. Estos 2 parciales, en primera instancia, salvo que ocurra algo fuera de lo normal, lo van a tener el día 12 de mayo, va a ser el primer examen, a la semana siguiente, o sea, el 19 de mayo va a ser el recuperatorio. Y el segundo examen va a ser el 30 de junio. Los temas que va a abarcar el primer examen serán Estado, división de poderes, función administrativa, acto Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿sí? ¿Eso está subido a la cátedra, igual los temas que van a tomar? No, no están Ah, subidos, se los bueno, estoy... así los anoto. Dale. Entonces es el primer tema, que es el que vieron la Profesora, semana pasada, que es sí. están subidos, yo lo estoy leyendo a comparación, usted los va dictando, está aparte de Ah, la ¿lo clase que subieron? subió Bien, perfecto. Franco, Entonces lo debe haber subido Franco y no me avisó. lo subió el Franco y puso al final un PDF con todo lo que usted está diciendo. Ah, perfecto. Bueno, no me dijo nada. Bueno, lo repasamos igual. Les está dando todas las explicaciones. Le dijo con cuánto es el promedio, etcétera. Lo debe haber hecho porque hoy no daba clase, entonces, No, en para que eso ellos... no tiene nada eso. Dice nomás la fecha que vendría a ser el inicio, la finalización, todas las fechas con los temas a dar, los Bien, parciales que perfecto. hay, los Perfecto. recuperatorios y el coloquio. Habla de un coloquio el 14 de julio. Perfecto. Bueno, bien. Entonces, Claro, sí, sí, está cargado. está subido. No voy a decirlo. Si sepan esto, la primera fecha del primer parcial es el 12 de mayo. Bueno, la nota con la que la es con... La materia se aprueba con 4, pero se promociona con 6. ¿Qué significa esto? Que ustedes, para no ir a coloquio, tienen que tener nota promedio 6, pero como mínimo 4. ¿Qué quiere decir?
un 2 en el primer examen y un 10 en el segundo, es 12 dividido 2 exámenes, 6, no los deja aprobados. Tienen que tener como mínimo nota un 4 y como nota promedio un 6. ¿Qué quiere decir? 4 y 8, 12 dividido 2, 6 están aprobados. Pero 2 es desaprobado en cualquier instancia, ¿sí? Ese 2 los hace ir a coloquio. ¿Qué vendría a ser el coloquio? El coloquio es un examen oral final de la totalidad de la materia, ¿sí? Que sería la fecha que les estima Franco, que es más o menos 10 de julio, 12 de julio. Por lo que, para que ustedes tengan una idea, van a tener que sacarse entre 4 y más, pero llegar al 6 con promedio general en las dos notas. Bien. Asistencia se les va a tomar en la mitad de la clase, particularmente hoy, como es un caso excepcional, los vamos a estar tomando ahora en unos minutos. Después, habitualmente se va a dictar clase de las 2:15 a las 3. Se va a hacer una pausa. Al retomar se toma asistencia hasta las 4 de la tarde. Más o menos nosotros tenemos todos el mismo método de trabajo, así que les toque Franco o les toque Andrés, vamos a trabajar de la misma forma. Y después, bueno, como les decía, las cátedras virtuales allí van a encontrar todo. Los exámenes van a tener la nota inmediatamente. Lo importante que ustedes tienen que saber es que en el momento que se realice el examen, ustedes tienen 2 horas para ingresar, pero 1 hora para realizar el examen. El examen va a ser de las 2 a las 4. Si ustedes entran a las 3, van a tener tiempo hasta las 4. Si ustedes entran 3:30, cierra a las 4. Tienen 1 hora para hacerlo dentro del lapso de su cursada, de 2 a 4, ¿sí? Entonces, eso de última, un día antes del examen o la semana anterior al examen, lo vamos a estar repasando, no sea ningún problema, pero para que ustedes ya vayan viendo. También es importante que sepan que habitualmente es multiple choice y la forma de estudio cuando es multiple choice es diferente, por supuesto. ¿Alguna duda que tengan, duda o consulta? Profesora, ¿son cuestionarios largos en el múltiple choice? O sea, muchas preguntas. 40 aproximadamente. 40 preguntas, aproximadamente. Pregunta más, pregunta menos, pero no suelen ser complicadas, la realidad. Suele ser bastante sencillo y cerrado a las 6 de la tarde. Quienes lo hayan realizado, 6:10, 6:15, tienen la nota. Al ser múltiple choice, usamos esta metodología porque de esta forma ustedes, como a la semana siguiente tienen el recuperatorio, saben la nota de forma muy rápida para si necesitan comenzar a estudiar para el recuperatorio o no. ¿Alguna otra duda o consulta? Pregunten todo lo que sea necesario. ¿Todos anotaron el mail de Franco para el miércoles pasado? Sí, sí. Estefanía, ¿querías preguntar algo? Yo no tengo el mail, si lo puede pasar sería genial. Sí, ya se los paso por el chat. Guarden un segundito que lo tenía por aquí. Franco y en medio Mella. Bien, Franco-medio Mella con @hotmail.com. Bueno, chicos, como les mencionaba, vamos a hacer la clase bastante rápido porque en un rato tengo que abandonarlos lamentablemente. Estuvieron hablando con Rafael la semana pasada de lo que es la función administrativa. Situándonos en la parte de la carrera que están, primer cuatrimestre del segundo año, si mal no me informaron sus compañeros ayer, podemos decir que ustedes ya vieron un poco de derecho público y un poco de derecho privado. ¿Saben cuál es la diferencia entre el derecho público y el derecho privado?
Bien, silencio. Puede El derecho- ser, profe. Ay, a perdón. ver. El derecho No, no. público, ¿me escucha? Sí. No sé, le digo por lo que puedo por ahí deducir. ¿Se refiere al derecho en relación al Estado y el privado a instituciones privadas? Sí, no técnicamente tanto instituciones privadas, pero sí podemos decir que la diferencia, o una de las diferencias, o la que vamos a hacer notar aquí, es que el derecho privado es la relación o la reglamentación de actuares entre personas privadas, que puede ser persona a persona, persona a institución, instituciones, dentro del ámbito de la vida privada, y el derecho público es la relación o la regulación normativa de la relación que surge entre el Estado y un particular, o entre Estados y Estados, o entre Estado y sociedades, o entre Estado e instituciones de carácter privado, pero siempre en el derecho público una de las características fundamentales es que el Estado actúa como ente público, como Estado. ¿Cómo? En defensa de los intereses de las personas, por supuesto, ¿sí? Y estuvimos hablando, o estuvieron hablando la semana pasada con Rafael, de la función administrativa. Nosotros hoy lo que vamos a ver es lo que es el acto administrativo propiamente dicho, y vamos a hacer como una especie de desagregado del término derecho administrativo. Pero primero necesitamos saber lo que es la función administrativa y cuáles son las teorías que hay en la función administrativa. Algunos autores consideran que la función administrativa surge del órgano, o sea, la teoría es la teoría orgánica. Y algunos otros autores consideran que la función administrativa tiene una teoría más bien material. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ellas? La orgánica considera que no importa de qué trate la materia, siempre que será función administrativa, siempre y cuando el órgano que lo dicte sea un órgano del derecho administrativo. En tanto, la teoría material, considera que cualquiera de los órganos del Estado puede realizar una función administrativa siempre y cuando lo que dicte sea materia administrativa. Ustedes cuando estuvieron hablando con Rafael les estuvo diciendo, bueno, que los tres poderes del Estado que nosotros tenemos, poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. ¿El poder judicial podría, por la teoría del órgano, ejercer funciones administrativas? No, porque es poder judicial. Se dedica pura y exclusivamente al control de la jurisdicción del Estado. Ahora bien, ¿el Poder Judicial realiza funciones administrativas? Sí, porque un empleado administrativo o un encargado de la parte administrativa, cuando emite una orden de compra de 1000 lapiceras para los empleados administrativos del Poder Judicial, no está realizando una sentencia, está haciendo un acto administrativo. Por ende, esa rama o esa parte del Poder Judicial es derecho administrativo, no más rama del Poder Judicial. ¿Se entiende? De igual forma el Poder Legislativo. Entonces, los autores han terminado considerando que, haciendo una teoría mixta, podemos considerar que función administrativa es todo aquello que hace el Estado en tanto y en cuanto actúe dentro de la función administrativa. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los tres poderes del Estado podría, cuando se habla de derecho administrativo, ejercer funciones administrativas. Siempre y cuando el Poder Ejecutivo, habitualmente todo su actuar es derecho administrativo. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí también es que lo que nos importa, o por lo que velamos en el derecho administrativo, es la posibilidad de reclamo. ¿Cuándo se está realizando un reclamo en sede administrativa y cuándo no? La realidad es que hasta hace un tiempo atrás el derecho privado consumía gran parte del derecho administrativo.
Entonces, en muchas ocasiones se estaba tratando derecho administrativo en sede del derecho privado. Hoy, en razón de las nuevas leyes del derecho administrativo, todas aquellas funciones que se lleven adelante que tengan que ver con la administración tienen reclamo correspondiente en sede administrativa, sede contencioso administrativa. ¿Hasta aquí vamos? Sí, por eso el profesor Clara en un momento dijo, perdón, Sí, sí. que todo lo que realizaba el Poder Ejecutivo en la parte administrativa, que no tenía que ser ni legislativo ni judicial, ¿sí? Pero a su vez decía que el Poder Ejecutivo a través de los DNU hacía función legislativa y dicta sentencia también en los actos administrativos ejecutivos en la parte jurídica también, más allá de que después sean reclamados en sede judicial. Exacto, sí. Lo que hay que tener en cuenta aquí, respecto de eso, es que de los 3 poderes del Estado, el que más ejerce función administrativa es el Ejecutivo. Porque el Ejecutivo es, a las veces, el que organiza administrativamente al Estado argentino. Ahora, no por ello quiere decir que bloquea el resto de las funciones del resto de los poderes. O sea, hay en una mínima parte que hace una función legislativa y en una mínima parte que hace una función judicial. Ahora, los otros 2 poderes hacen más judicial y legislativa que administrativa, pero no por eso, como sí se consideraba antes, no ejercen en nada la función administrativa. Antes se consideraba que el Poder Legislativo y el Poder Judicial no ejercían funciones administrativas. Más no, existe una pequeña parte de estos poderes que tienen que pasar por sede judicial, contencioso administrativa, porque la función es administrativa. Por eso se saca esto que estaba hablando yo, si la teoría del órgano o la teoría orgánica con la teoría material, se terminó decidiendo que haya una teoría mixta, porque antes se consideraba que función administrativa era solo, de acuerdo al órgano, el Poder Ejecutivo. Y como el judicial hacía control judicial y el legislativo hacía legislación, no eran órganos aptos de hacer función administrativa. Eso se fue cambiando y se fue diciendo, no, bueno, hay una pequeña parte de estos poderes que realiza una función administrativa. Entonces pasan a una teoría mixta, que cualquiera de los 3 órganos realiza, independientemente del órgano, existe función administrativa cuando del derecho administrativo se está hablando. Por ejemplo, en esto, el Poder Judicial comprando lapiceras. Bien, ahora le quiero hacer una pregunta con respecto a eso. Sí. El Poder Ejecutivo es el único regulado entonces, por lo tanto, por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque para presentar el presupuesto de un año a otro, el Poder Legislativo se lo tiene que autorizar al Ejecutivo para hacer la función administrativa luego. Sí. Y el Judicial le revierte ciertos fallos que puede hacer, que lo deja que forma jurisprudencia. Sí, sí. Lo que pasa es que así funciona también el Contralor Institucional. Los 3 poderes actúan, cada uno de los 3 poderes, de acuerdo a las funciones, a las competencias que tienen cada uno de los 3 poderes, pero existe un contralor entre los 3 poderes en sí. No es que los 3 poderes son aislados uno del otro. ¿Se entiende? No es posible el actuar del Estado si no existe un contralor. Si no nosotros, o sea, por ejemplo, en este caso de el Poder Ejecutivo presentando ante las cámaras la aprobación del presupuesto. En primer término, por el tipo de modelo que usa nuestro país representativo, republicano y federal. La representación a vos te indica que son en realidad los miembros del Congreso, los votados por, y quienes tienen que regular de alguna forma o controlar de alguna forma a sus gobernantes. Y a su vez también porque tenemos que tener alguna balanza en cuanto a la relación y al control de los poderes. Un ejemplo cualquiera. La agencia, o por ejemplo, órgano de control, la AGN o la CIGEN. Son órganos de control interno y externo dentro del poder,
pero que regulan y controlan a todos los poderes del Estado y a todos los órganos del Estado. La SIGEN, en el Ejecutivo es interno, perfecto, pero la AGN es un agente externo de órgano de control. Y eso hace que haya una balanza equiparada de control del Estado y de funcionamiento de los poderes. Si bien cada uno de los poderes es independiente el uno del otro, existe un grado de control de otro poder. Lo mismo pasa con la designación de jueces, que es necesario la conformación de comisiones que está compuesto por miembros de las cámaras para designar. Bueno, ahí se denota una especie de control de un poder para con otro. Pero bueno, no sé si se entendió, Hernán, desapareciste de mi... No, acá Pero, estoy. No, me fui a servir bien, un vaso de agua, por eso perfecto. apagué la cámara, pero sí, se Pero entiende. se entendió. Sí. Perfecto. Bien, bueno, entonces lo que queríamos ver ahora es que respecto de acto administrativo sucede situación muy similar a los conceptos de función administrativa. Pero vamos a hacer una primera diferenciación. Existe una diferencia entre el acto y el hecho administrativo. También Rafa les explicó un poco de qué iba esto, acto versus hecho administrativo. Y el primer punto a diferenciar que nos dicta o que nos ofrece la doctrina tiene que ver con si son capaces de producir efectos jurídicos. Entonces, un hecho administrativo es el actuar por parte de la administración en su función administrativa, el actuar de forma directa, sin tener ningún acto que lo respalde. Es la acción inmediata. En cambio, el acto administrativo es la expresión de la voluntad, sea verbal o escrita. Que puede también tener efectos jurídicos o no. Cuando nos referimos a efectos jurídicos, ¿a qué nos estamos refiriendo? A dos cosas, o principalmente a dos cosas. Igual van a leer el texto de Marienhof y van a ver que explica muchísimo, ahonda mucho más en estos temas. En primer término, a algo que produce efectos jurídicos significa ni más ni menos que produce en la persona a la cual le interviene este acto administrativo o hecho administrativo algún cambio en su vida, situación jurídica, modificación, extinción, beneficio o dificultad en su o adquisición de nuevos derechos. Crea, extingue obligaciones o adquiere obligaciones. Le es un perjuicio o un beneficio. ¿Sí? Pero a su vez Profe, también... ¿le hago una pregunta? Sí. ¿Qué está primero? ¿El acto o el hecho? Pueden ser cosas separadas. El hecho es la materialización del acto, técnicamente. Digo, si el acto es la expresión de la voluntad, significa que una autoridad competente emite un acto administrativo que indica que habrá una suspensión del personal por determinada cuestión. No sé, se le aplicó una sanción disciplinaria por un proceso de investigación sancionatorio que se fue realizando. El acto administrativo que resuelve esa cuestión será suspéndase a, notifíquese. Y el hecho administrativo es la actividad de que se produzca efectivamente esa suspensión.
Ahora bien, ¿pueden existir hechos administrativos sin actos? Sí, pueden existir. El tema es si esos hechos administrativos son válidos o no y si producen o no consecuencias jurídicas. ¿Sí? Porque muchas veces, en muchas ocasiones, sucede que existen hechos administrativos que necesitan de la existencia de un acto administrativo. Si yo, jefe de una persona, lo suspendo in situ, sin un acto ni una investigación previa, es un hecho, es la materialización en el momento de la voluntad y no una manifestación, sin un acto que me avale, ¿se entiende? Sí, profe, sí. Entonces, lo importante que tienen que saber de esto es que en ambas situaciones, de forma transversal, diría Marienhoff, vamos a encontrar hechos administrativos que producen o no consecuencias jurídicas y actos administrativos que producen o no consecuencias jurídicas. Entonces vamos a tener 4 variantes. Hechos con consecuencias jurídicas, 1, hechos sin consecuencias jurídicas, 2, actos con consecuencias jurídicas, 3, actos sin consecuencias jurídicas, 4. Ahora bien, lo que nosotros estamos estudiando acá o a lo que queremos llegar en este momento es a la definición de acto administrativo. Acto administrativo como expresión de la voluntad, acto administrativo directo y con efectos directos, inmediatos y definitivo. Esa es la definición que nosotros tenemos que sacar dentro de 30 minutos cuando terminemos esta clase. Un hecho administrativo un hecho administrativo con consecuencias jurídicas es, por ejemplo, esto que les dije recién o que le expliqué a sus compañeros. Es la acción de la voluntad de una autoridad competente de ejercer una función administrativa sin acto previo y que cambia o que produce un efecto jurídico en la vida de otra persona. Por ejemplo, si yo vengo mañana, sin ninguna investigación de por medio, paso por la secretaría de mi oficina y le digo, usted, señor, retírese, está despedido. Sin justa causa, sin ninguna situación que a mí me haya llevado a una investigación, sin ningún tipo de procedimiento disciplinario, sin ningún acto administrativo que avale la decisión que yo estoy tomando. ¿Sí? Eso produce efectos jurídicos. Ahora bien, un hecho administrativo sin producción de efectos jurídicos es esto que yo estoy haciendo en este momento. De acuerdo a la Ley de Educación Superior, yo soy autoridad en este espacio, o soy un órgano competente, una profesora dictando clases en este espacio que nos encontramos nosotros. La realidad es que yo no les estoy produciendo ningún efecto jurídico a ustedes. Yo simplemente soy un órgano del sistema educativo, soy una profesora que les estoy dictando clases a ustedes, se está produciendo algo en el mundo jurídico, pero no los está afectando a ustedes en su derecho. Es esto que estamos viviendo en este momento, el dictado de clases, es un hecho jurídico, es la materialización de la voluntad efectiva y en el momento, pero que a ustedes no ninguna consecuencia, ningún cambio jurídico en sus vidas. Si a mí me tocara mañana decir a cualquiera de ustedes, mirá, discúlpame, estás desaprobado, eso sí es un hecho jurídico con una consecuencia jurídica, con un efecto jurídico. Porque yo sí les estoy cambiando a ustedes de una u otra forma, les estoy extinguiendo, les estoy otorgando les estoy dando una obligación, les estoy ocasionando un perjuicio real, inminente, patente, y que ustedes tienen la posibilidad de hacer un reclamo necesario, que es otra de las cuestiones que tiene que ver con el acto y el hecho administrativo. La necesidad del surgimiento de poder realizar algún tipo de reclamo. ¿Se entiende? Ahora bien. O también podemos recurrir a
recurrir a la voluntad que nos apruebe todo. Sí, también, veremos. Cuando hablamos de acto administrativo, estamos hablando de que existe una manifestación de la voluntad. No es simplemente un actuar de la persona en el momento, sino que existe de forma verbal o escrita un acto administrativo que nosotros lo vemos. ¿Qué acto administrativo ustedes se imaginan que pueden observar en su trabajo de manera cotidiana? Un expediente disciplinario. Un expediente disciplinario. Bueno, sí. Memorandos. Memorando, perfecto. Vamos. Una notificación a una notificaciones. detenida. Una notificación en una detenida, perfecto, sí. Sí, todo lo que ustedes me están diciendo son actos. Sí, pueden algunos ser, y ahora lo vamos a ver, sí son expresiones de la voluntad, no así todos pueden llegar a ser actos administrativos. ¿Por qué? Yo les estaba diciendo recién, o estábamos hablando en conjunto, que hay actos administrativos con posibilidad de que tengan efectos jurídicos y actos administrativos que no. Y acá vamos a hacer una diferenciación. Lo necesario es que el acto administrativo sea directo e inmediato, o sea, que de lo que esté escrito surja un efecto jurídico de forma inmediata. Déjese cesante. Otórguese el beneficio jubilatorio. Ese acto jurídico, esa resolución, por ejemplo, que yo estoy viendo y que estoy leyendo porque me la notificaron, firmada por el ministro de Seguridad, que a mí me da el beneficio jubilatorio o que me da o que me obliga a quedar cesante en mis servicios, produce en mi persona de forma directa e inmediata un cambio en mi situación jurídica. ¿Sí? No así cada una de las cosas que suceden dentro de un expediente. El expediente es, estoy usando los ejemplos que me pusieron ustedes, el expediente es aquel instrumento donde se palpa o donde se pone a la luz un procedimiento determinado. Por ejemplo, un procedimiento disciplinar. ¿Y dónde? Procedimentalmente se ven una concatenación de hechos y actos administrativos hasta llegar a una decisión final. Esa decisión final, luego de todo el expediente disciplinar, esa decisión final que a mí me dice si determinada persona le corresponde o no la sanción administrativa que se le está imponiendo, es el acto administrativo directo, inmediato y con definición y con decisión final. Definitivo. Ahora, en este expediente donde nosotros vamos a ver determinados tipos de notas, notificaciones y actos administrativos, no todos tienen esta característica necesaria que tiene que tener el acto final, que sea directo e inmediato. ¿Por qué? En muchas ocasiones, nosotros necesitamos, por ejemplo, yo les estoy intentando poner mayores ejemplos porque la verdad que el texto, entre paréntesis, la verdad que el texto de Marienhof, que es el que les pasé, es muy claro con la explicación que le da teórica de cada uno de los términos. Entonces, tomando un expediente es más fácil de explicarlo porque la parte teórica lo van a entender muy bien con Marienhof. Tomando un expediente, vayamos al caso que tomando un expediente disciplinar de investigación, para ver si un agente obtiene o no, o le es imputable o no una sanción disciplinar,
van a encontrar diferentes tipos de actos. Y es necesario, entre uno de los tantos, llamar a algún experto en la materia que realice un determinado dictamen. ¿Sí? ¿Qué dictamen pueden encontrar ustedes en un expediente, ponele, disciplinar? ¿Alguna comisión que haya tomado, no sé? ¿Han visto alguna vez un expediente de estos de los que estamos hablando? ¿Quién me lo dijo? Yo, profe, se lo dije, un expediente disciplinario, el que se le realiza a los internos. Bueno, y perfecto. Y puede que existe, por ejemplo, algún tipo, dictamen, yo me refiero a, no sé, a una pericia psicológica, alguna pericia, pueden, sí, Sí, todos los expedientes administrativos sí, por una actuación disciplinaria que se le realiza a la detenida culminan con una resolución. bien, perfecto. Lo más Sí, grave puede ser el traslado a otra unidad carcelaria. Si bien, no, son perfecto. días de sanción en una celda aislado del resto de la población. Mayor o O menor puede tipo de ser, sanción, sí. ahora bien, en algún momento puede, yo se los pregunto porque realmente lo desconozco, ¿puede en algún momento existir algún tipo de pericia necesaria para tomar una decisión en esta resolución final? Para que efectivamente se lleve adelante la sanción, cualquiera sea de ellas, desde la mínima hasta la más grave. Digo, puede haber algún No, tipo. pericia no. Lo que puede llegar a suceder o lo que ha sucedido, le digo de mi experiencia, ¿no? Sí, sí, Es sí. que el juzgado ordena que se le recapitule o se le revea los artículos que se utilizaron para sancionar. Tal vez no era una falta grave, sino tiene que ser encuadrado en una falta leve. Bien, perfecto. O por ahí puede ser que el juzgado pida o solicite a la unidad que exprese los motivos por qué ese expediente culminó con un traslado de unidad. Bueno, perfecto. Vamos a utilizar esta última parte. Te hago una pregunta más. La decisión final del traslado o no de esta X persona que efectivamente en el expediente disciplinar tiene la sanción máxima que se le puede tener. ¿Quién toma la decisión final? La resolución la toma siempre el director de unidad, es quien pone los días de sanción o las consecuencias. Supongo que supongo no, cuando es un traslado de unidad que es por una o viene acompañado de un expediente, suele salir por el fallo, es la resolución ministerial que tenemos de salidas de emergencia a las detenidas, porque no pueden seguir conviviendo o estando en la unidad donde está alojada por una cuestión de seguridad. Entonces se Bien, la retira de la unidad y luego se avisa al juzgado. ¿Por qué se hizo eso? De forma inmediata tiene que ser. bien, perfecto. Bueno, en este caso particular, estamos todos en sintonía, ¿verdad? En este caso podemos decir que aquello que puede solicitar el juzgado respecto de que se informe qué sucedió, qué no sucedió, por qué se utilizó determinado artículo, por qué no, no causa un efecto jurídico, un cambio en la situación jurídica de la persona. Aquello que diga se utilizó tal artículo por tal cosa, o se recomienda la utilización de determinado artículo, o se recomienda tal cambio, no es una decisión final. ¿Se entiende? La decisión final será, en este caso, o del juzgado o del director, que digan si le corresponde o no, o que ocurra efectivamente el traslado de unidad, o que ocurra y se aplique definitivamente tantos días de sanción. ¿Sí? Ahora, aquel informe que se emite en razón de saber qué tipo de artículo se utilizó en el primer momento para aplicar o no, o el motivo por el cual determinada persona se encuentra en determinada unidad, no es un acto administrativo que cause de forma inmediata efectos jurídicos.
Sí mediata. ¿Y por qué mediata? Porque será el juzgado o el director quien tenga que tomar eso como motivo no para tomar el acto final, para realizar el acto final. ¿Se entiende? A lo que Sí, voy. sí, o sea, sería como todos los pasos previos, no es la resolución final, sino va a ser la que tome el juzgado o el director. Exacto, serían como los pasos previos. Ahora, sería como un informe o un dictamen previo a la decisión final. Y la decisión final es el acto administrativo. Que en muchas ocasiones, en la mayoría de ellas, para quien hace el acto administrativo final, o sea, para quien emite el acto juzgado o director que efectivamente lleva adelante la sanción disciplinaria, le es obligatorio su aplicación. Pero per se, ese informe no emite una consecuencia jurídica en el interesado, sino más bien, y tampoco es recurrible, yo no puedo ir en queja a ese informe que dice si se utilizó tal artículo o cual otro artículo en el momento en el cual se llevó a tal persona a tal unidad penitenciaria. Doctora, Lo que sí, yo puedo recurrir es la decisión final del director o del juzgado. No sé quién me habló. Hernán, es recurrible, ¿por qué? Porque el expediente disciplinario en ese caso, ¿sí? El Poder Judicial o el juzgado a cargo del interno que lo tenga es el que dice si la sanción queda firme o no, ¿sí? O si se desestima. Y en ese caso también se le da vista a la defensa para que haga los reclamos correspondientes y proceda por derecho el interno en este caso. Y muchas veces, ¿sí? Dejan sin efecto las sanciones producidas por el servicio, ¿sí? Porque el órgano que tiene la decisión final es el Poder Judicial y es el que lo tiene bajo su tutela. Claro, Pero la decisión ya está resuelta, digo, se tomó una decisión y después sí se puede reclamar, se puede apelar y bueno, ahí se ve, digo yo, pero hay una resolución bueno, igual a pero eso. claro, a eso mismo. Lo que hay que tener en cuenta acá es, una cosa es el recurso y otra cosa es el acto administrativo recurrible. Por eso, pero es recurrible el acto Es administrativo. recurrible, claro. Lo que no es recurrible es el informe que yo puedo llegar a decir por qué se utilizó determinado o cuál artículo anterior para la reubicación. Ahora, la decisión final del director, por ejemplo, es recurrible ante el juzgado, que es el que toma en tal caso, porque es quien tiene el expediente, la decisión final. Pero ahí ya entramos en el campo de lo judicial, no más bien en la parte de lo administrativo interno, que es lo que estamos viendo aquí. Ahora, después veremos más adelante los tipos de recursos que puede llegar a haber. Y en todo el ámbito, es muy difícil en el derecho administrativo, ustedes lo van a saber mejor que yo porque trabajan de esto. Yo trabajo en el ámbito de la universidad y es muy probable que ustedes no sepan los recursos que yo tengo. Porque mi ámbito de trabajo, cada uno de los ámbitos de la administración, tiene pensado sus recursos correspondientes. Sí podemos saber que determinados actos, como vos bien decís, son recurribles o no, y qué tipo de recurso, y cómo se llamará tal recurso. Bueno, cada una de las áreas en donde nosotros trabajamos sabremos si es un recurso jerárquico, un recurso en queja, un recurso de alzada, un recurso... Varían más o menos los nombres son esos, en más o en menos, pero cada uno de todos nosotros en nuestros ámbitos de trabajo sabremos qué tipo de recurso es. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los actos definitivos son recurribles. Pueden ir en queja a un superior. Y en muchas ocasiones no es un superior administrativo, porque un juzgado no va a ser un superior administrativo. El máximo órgano administrativo en tal caso será el director. Estamos ya en una instancia judicial. En el ámbito de las universidades, por ejemplo, nosotros, por artículo 32 de la Ley de Educación Superior, tenemos el recurso de alzada o el recurso jerárquico ante la Cámara Contencioso Administrativo, porque la primer queja es dentro de la administración nuestra, que es el Consejo Superior. La segunda instancia nuestra es la primera de cualquier otro tipo de procedimiento administrativo ordinario.
cada una de las áreas tendrá. Sí, lo que tenemos que saber es que un acto administrativo concreto, real, directo, inmediato y definitivo tiene posibilidad de recurso. A diferencia de aquellos hechos o actos administrativos que no producen efecto jurídico, que no son recurribles. Y a su vez también que existen pequeños actos administrativos que son más bien preparatorios del propio expediente, son ordenatorios del expediente, que tampoco tienen la posibilidad recursiva. Entonces tampoco son definitivos, por más de que tienen algún tipo de efecto jurídico. A la definición que nosotros queremos llegar, que es el acto administrativo inmediato, directo y definitivo, lo importante es esto que vos decías, Hernán, es que sea recurrible. Después, como les digo, verán qué tipo de recurso les toca en cada uno de sus años. Entonces, nosotros vamos a tener algunos actos administrativos que no tengan efectos jurídicos, que sean, por ejemplo, el pase de una oficina a otra. Es un acto meramente preparatorio de los pasos que tiene que seguir un expediente. ¿Se entiende? Ahora, en nuestro ordenamiento, un acto preparatorio no causa efecto jurídico. Después, punto aparte será el silencio administrativo y la tardanza del expediente cuando se producen pases determinados, digo, completamente aparte de la parte teórica que estamos estudiando en este momento. Y después vamos a tener actos interlocutorios, que son tipos de actos que se producen dentro del expediente, que no son decisión final, pero que causan algún tipo de efecto jurídico. Mínimo, pero que no son recurribles. Por ejemplo, esto que les digo, un dictamen, un informe, no tienen posibilidad de recurso porque lo que tiene recurso es el acto final, pero sí pueden causar algún tipo de efecto jurídico, sí. Habló de términos, de los diferentes pases que puede llegar a tener y demás. ¿Hay algún tiempo prudencial? Porque siempre se dice un tiempo prudencial, pero no se pone en términos de a lo que puede llegar un expediente o no, porque puede ser años que puede llegar a tener. Sí, claro, no debería, porque en realidad lo que en muchas ocasiones directamente está produciendo efectos sobre la persona. Bueno, exacto. En muchas ocasiones se consideró que el hecho administrativo de que sin producir un acto, porque en realidad lo que sucede es que nadie va a decir, bueno, voy a dejar guardado este expediente en mi cajón durante 3 años, sino que simplemente es un hecho de la administración que no avanza el expediente. Lo que hay que hacer ahí, en una medida, es llevar a la administración a que se expida. El silencio de la administración es un hecho, porque es una es una acción de la administración o una inactividad de la administración, pero es un hecho. Entonces, lo que se intenta hacer ahí cuando sucede esto, porque sí es cierto, no hay un tiempo prudencial de cantidad de días que un expediente tiene que estar en cada una de las oficinas. No está plasmado, no está establecido en ningún lado. Lo que sí está mal es la inactividad estatal, la inactividad administrativa. La inactividad administrativa lo que te produce es la posibilidad a vos como particular o como interesado o como damnificado de instar a la administración a que actúe. ¿Cómo? Con un pronto despacho.
Entonces, esa inactividad, que no es más ni menos que un hecho administrativo, por ahí nosotros estamos pensando siempre en un hecho como un actuar, pero el no actuar también es un hecho. Entonces, con un pronto despacho lo que yo estoy haciendo es configurando lo que se llama el silencio de la administración. Cuando yo configuro esta mora de la administración, lo que a mí me da la posibilidad es de recurrir a los estrados judiciales por la inactividad de la administración. ¿Cómo lo tengo que hacer? Es interponiendo pronto despachos para que el expediente active, porque en realidad la inactividad de la administración está mal. La administración tiene sus plazos prudenciales, tiene que respetar, no respetar, o actuar dentro de, pero también está el principio de inactividad, y la inactividad está mal. Entonces, ¿cómo me amparo en esto? ¿O qué herramienta tengo? Bueno, la búsqueda del silencio de la administración y la emisión del pronto despacho para configurar la mora de la administración. Entonces, yo lo que hago es, con eso obligo, o en realidad voy al juez, a que el juez obligue a la administración a actuar. ¿Se entiende? Y ahí configuro el silencio e evito. ¿Pasa? Bueno, del dicho al hecho, porque todos conocemos la existencia de muchas veces expedientes quizás completamente paralizados, pero bueno. Una consulta. Sí. La contestación del pronto despacho, usted hablaba recién de los tiempos, ¿es inmediata o tiene un plazo, por ejemplo, de horas Sí o tiene días o plazos. semanas? El pronto despacho tiene plazos. Creo que son 15 días hábiles administrativos. No me acuerdo exactamente, pero creo, si mal no recuerdo, son 15 días hábiles administrativos para que se configure el silencio. ¿Cómo? 30 días tiene la administración para dar un indicio de movimiento del expediente o algo por el estilo, ¿sí? Al momento de la presentación del pronto despacho. ¿Eso es aplicable en demandas, por ejemplo, demanda de alimentos o alguna acción de, por ejemplo, de... No estamos en el derecho privado. Alimentos no. ¿No? Claro. Sí, a ver, no. Digo, sí puede existir una figura similar, obviamente, pero no estamos en el derecho privado. Lo que nosotros estamos hablando es del derecho público exclusivamente. Lo que no quita que exista una figura similar en el derecho privado. ¿Sí? Bien, se me desconectó Alberto. Bueno. Está bien. Bueno. Otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es, estábamos hablando, o alguno de nuestros compañeros mencionó la notificación. Actos administrativos va a haber de alcance general y de alcance particular. Los actos administrativos de alcance particular serán aquellos que puedan notificarse, o sea, son aquellos que tienen una persona determinada, que están dirigidos hacia una persona, y se notificarán por cédula al domicilio electrónico constituido, al domicilio legal, por cualquier tipo de cédula, por mail, como se realicen las notificaciones. Y los actos administrativos de alcance general se notificarán por publicación en el boletín oficial, como corresponde los tipos de publicaciones del boletín oficial. También vamos a encontrar a estos actos de alcance general se los llama eventos. Sin embargo, no tenemos que confundirnos con aquellos actos que, lejos de ser la administración actuar como una única persona,
existen aquellos actos que son bi o pluri o que se constituyen con dos o más partes. Cuando nosotros hablamos de el acto administrativo o de la función administrativa, siempre estamos hablando que el derecho administrativo es la relación entre el Estado y las personas, o entre el Estado con particulares o con entes o con otros estados. Y habitualmente puede iniciarse de dos formas: de oficio por parte del Estado o a pedido de parte. Algún reclamo que yo quiera realizar. Los actos administrativos de alcance general y de alcance particular siempre van a tener de un lado al Estado y del otro a la persona o a multiplicidad de personas. Pero también existe una relación en donde la voluntad de una de las partes no es única del Estado, sino que van a haber más voluntades. Dos voluntades o más. Y a esta cuestión se le llama contratos administrativos. Los contratos administrativos los van a ver la semana que viene con Franco. Lo que a nosotros nos compete es que hasta aquí, con el tipo de acto administrativo y con el tipo de reglamento, tener en cuenta que los actos pueden ser de alcance general o de alcance particular. Los de alcance particular serán aquellos que se notifican de manera personal, y los de alcance general son aquellos que la notificación surge, o el conocimiento del acto surge en razón de su publicación en el boletín oficial. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? No, profe, por ahí cuando nos pongamos a leer los archivos que subió pueden llegar a surgir, bueno, lo veremos la próxima vez. Sí, igual están clarísimos, inclusive tiene ejemplos. La verdad que están clarísimos, tienen ejemplos, fallos y demás. No van a tener mayores inconvenientes. Son muy claros. Pero bueno, sí, en tal caso Genial. lo preguntan o mandan un mail. Yo les voy a pasar mi mail también por las dudas. Igual no se vayan, que tengo que tomar asistencia. Ese es mi mail. Cualquier cosa respecto de cualquiera de estos temas, me los consultan a mí, ¿sí? Me lo mandan por mail, no hay ningún inconveniente. ¿Me permiten tomar asistencia? Es- Bueno, guarden un segundo que se me cayó la página. Creo que van a zafar de la asistencia porque se acaba de caer el sistema. Voy a intentar de nuevo una vez más y si no, los dejo libres porque se cayó la página de la facultad. Profe, si quiere lo ponemos en el chat. Sí, el tema del chat es que yo luego lo termino cerrando, pero bueno, sí. Pónganmelo en el chat y yo los voy anotando por fuera. Y se las paso cuando empiece a andar, porque la verdad que se acaba de caer, no funciona. A ver, no, acá está.
Digo, justo se me desconectó, no sé, por internet, le avisé a la profe que me dé presente, justo recién me desconecté. Muchas gracias.